Estamos en este momento compartiendo con el doctor Patricio Carpio, él es sociólogo, reconocido catedrático universitario, a quien le agradecemos que haya aceptado esta invitación. Con él aprovechamos siempre para hablar distintos temas. De entrada hablaremos un pequeño análisis sobre la situación política del país, miraremos también las próximas elecciones, cuál es su reacción, su lectura por las cosas que vendrán, pero hay que partir por lo más urgente y lo que es más reciente también, que son las elecciones de Brasil. Vale la pena mencionar a Brasil y justo hemos conversado con Patricio en ese sentido, porque no es una elección menor, nos afecta de manera positiva o negativa, nos forma parte del quehacer regional latinoamericano, por supuesto, no hay duda, y el Ecuador no está exento de cualquier cosa que sucede en el país verde amarelo. Así que comenzamos por ahí. Si le parece bien, estimado Patricio, un gusto saludarle. Su primera reacción de los resultados del domingo pasado. Muchísimas gracias, Caroline, por la invitación. Sí, la cosa se puso bastante compleja en Brasil por el despunte, digamos así, de la candidatura de la derecha de Bolsonaro y a última hora pues seguimos paso a paso lo que estaba ocurriendo y nos preocupaba sobremanera el ver cómo hasta casi el 60% de los votos escrutados, todavía Bolsonaro iba adelante con unas décimas en el conteo de votos, pero a la larga Bolsonaro, digamos, Lula rebasó y ganó con algo casi con el 2%. Eso, de hecho, tiene una implicación muy fuerte en términos de lo que viene ocurriendo en América Latina, esa fragmentación vis a vis entre lo que serían las derechas duras y el centro y la izquierda, digamos así, centro-izquierda con algunos matices, ¿no es cierto? Entonces, claro que eso nos deja ahí un mal sabor en la medida en que las expectativas del mal desarrollo que lleva adelante los gobiernos neoliberales y radicalmente neoliberales están vivos, están ahí y están esperando el tropiezo de gobiernos como de Petro, de Boric en Perú, digamos en Chile, en fin. Entonces ese es un primer escenario, pero creo que el resultado por lo menos nos da esperanzas, yo diría, en 3 puntos fundamentales. El primero es que Brasil podría significar un contrapeso regional a la progresiva reinjerencia de Estados Unidos en América Latina, ¿no? Entonces podría hacer de contrapeso, como digo. Un segundo elemento que me parece posible de potenciar es la integración latinoamericana, en vista de que la mayor parte de los países de América Latina están gobernados por gobiernos del centro hacia la izquierda. Y la tercera cosa que me parece importante, para mí la más importante, que más que una predicción es un deseo, es que el gobierno de Lula pueda parar, aminorar, debilitar en algo el constante extractivismo en la Amazonía sudamericana, en la Amazonía, y el acoso a la biodiversidad y el acoso a los pueblos originarios. De hecho, en el primer discurso de Lula algo mencionó sobre esto y tenemos la esperanza, no la certeza, de que esto pudiese ocurrir, y lo cual sería muy plausible y tendríamos que estar vigilantes todos aquellos que pensamos que el pulmón más importante del planeta debe estar vivo, ¿no?
Me quiero Eso, quedar me quiero quedar justo con esa línea por el tema medioambiental, ¿no? Sabemos muy bien cuál era en ese sentido la plataforma del Partido de los Trabajadores de Lula da Silva, y tal vez esta victoria aunque muy apretada, en un país muy polarizado, podría de alguna manera contagiar políticas medioambientales un poco más fuertes, más determinantes, o tal vez mayor financiamiento en proyectos ecológicos y comprometidos con el ambiente en los otros países, en donde, como por ejemplo el caso del Ecuador, no es precisamente, aunque tiene iniciativas sin duda de interés ecológico, no ha dejado de lado, por ejemplo, una política extractivista. así es. Yo creo que Lula sin duda implica un liderazgo importante en América Latina y a nivel global. Y creo que si es que tiene una política inteligente, eh, que tenga la capacidad de mediar con los poderes que están en pugna y no reaccionar virulentamente, que en general no nos lleva a nada. Ya vimos en el Ecuador el discurso de Correa y la práctica de Correa. Entonces, esas cosas no funcionan. Tiene que ser algo, un discurso, una visión y algo pragmático. Y en ese sentido, yo creo que los potenciales aliados, como tú señalas, Caroline, fundamentalmente sería Petro. No le veo otro. Maduro tiene una política altamente extractivista, el Ecuador per se, y podría contagiar a Bolivia, a la Amazonía que Bolivia tiene a su haber. Entonces, pero ese liderazgo puede implicar cosas y nos puede movilizar a la sociedad civil en países como los nuestros y con organizaciones indígenas y movimientos ambientalistas en general de la sociedad. Podríamos activarnos con más fuerza en todos los países que tenemos que ver con la Amazonía y quizá con otros, como en los casos de Europa, fundamentalmente, que están muy atentos a lo que pasa acá. Ya lo mencionaste un poco sobre hasta dónde el tema ecológico podría llegar o no llegar en el caso de Ecuador, pero miremos tal vez más aristas con las cuales el fenómeno de Brasil, o el resultado en Brasil, para no hablar de fenómeno, pero el resultado en Brasil puede tener un correlato en el caso ecuatoriano. Vimos ya una primera respuesta presidencial, obviamente hubo un tuit de felicitación y posteriormente la llamada de rigor, ¿no? Y en este momento, el Ecuador, con las necesidades apremiantes en materia de seguridad, con la necesidad de incrementar o de poner ya en marcha su plan de recuperación económica y laboral, probablemente pueda tener algún tipo de guiños o de acercamientos con Brasil. Ya lo mencionó el mismo presidente Lasso, que está muy a favor de esta diversidad en las relaciones internacionales, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo mira usted, querido Patricio, esta relación Ecuador-Brasil bajo un signo ideológico distinto, en este caso en el territorio brasileño? El problema que tenemos en nuestros países y particularmente en Ecuador es que la política se hace visceralmente, es decir, no se desarrolla una política inteligente que pueda mirar fortalezas, debilidades en la geopolítica, que incapaz de mirar alianzas estratégicas para fortalecer programas, proyectos de largo alcance y está muy atravesado por temas de ese visceralismo ideológico, digamos así, que a la larga impide que nosotros tengamos más posibilidades de un desarrollo sostenido. Entonces, Solo puntualizamos cuando, por ejemplo, se dio, estando de acuerdo en que esa es la forma en como normalmente estamos acostumbrados a llevar la política en este país. Sin embargo, cuando han habido objetivos mayores, como por ejemplo el caso de la vacunación, hemos visto que se ha podido romper hasta cierto punto estas barreras ideológicas. ¿Cree usted que, por ejemplo, hoy en día, con el problema grave de seguridad que tenemos, si no es cuestión de ver nada más las noticias de hoy con los cochebombas en Guayaquil, con los 2 cadáveres colgantes en Esmeraldas, solo por poner 2 casos, y las amenazas que siguen constantes en la penitenciaría,
Tal vez podría ser que se pueda mirar otro tipo de colaboraciones y no solamente la estadounidense, ¿no es cierto? Mirando un poquito, dejando un poquito de lado las distancias ideológicas. ¿Cree que se pueda mirar así? A ver, yo ahí tendría una perspectiva. Yo creo que eso sería lo aconsejable y lo deseable, el aliarnos con los países que tienen mejores condiciones para desarrollar políticas públicas que en el caso ecuatoriano necesitamos. Depende esto muchísimo del gabinete de Lazo, si es que existen las aperturas para pensarlo, ¿no? Y yo conozco que Lazo está intentando diseñar una política social. Sabemos que tiene unos recursos de alrededor de 15.000 millones de dólares para la política social, que tiene algún asesoramiento que nos parecería extraño, no voy a decir quiénes ni de dónde, pero sumamente extraño porque no son de la línea política internacional, por cierto, que no son de la línea política del El gobierno de Lazo, neoliberalismo. no son neoliberales, son todo lo contrario. Entonces, en esa lógica, en ese momento de incapacidad en que se encuentra el gobierno frente a los retos que le presenta la realidad, tal vez por esa razón se verá obligado a acudir a ciertos gobiernos con los cuales políticamente no comparte, pero que podrían ser aliados para enfrentar estos problemas que tú señalas, Carolina. Hemos hecho el barrido de Brasil, con Brasil saltamos al Ecuador, hemos mirado rápidamente. ¿Qué le parece si miramos un poquito Cuenca? Se acerca, obviamente, las fiestas Veamos. novembrinas, ¿no es cierto? Y se acerca una festividad que de alguna forma u otra está pintada por el tema electoral, ¿no? Primeramente me gustaría saber, querido Patricio, su reacción sobre esta suerte de abanico de oportunidades o de alternativas que se le ofrece al cuencano, a la cuencana en el caso de la alcaldía o a los azuayos en el caso de la prefectura. ¿Qué La le parece prefectura. la papeleta? ¿Cómo está conformándose por el momento? Sí, digamos que es un abanico que tiene dos características eh, que son para pensar. La primera es que tanto en la prefectura como en la alcaldía tenemos viejos rostros, digamos así, ¿no? Esa es la primera característica. La segunda es que tenemos nuevos rostros también. Entonces, lo que tenemos que analizar y lo que se nos presenta ahí es experiencia versus promesas. La experiencia nos lleva a pensar que los candidatos que ya han tenido historial en la dirección, en las primeras autoridades, tanto en la provincia como en el cantón, nosotros podemos evaluar y saber eh, por dónde van los tiros, como quien dice, ¿no? Y con los nuevos tendríamos la posibilidad de pensar en nuevas opciones, en nuevos caminos. A, Las a dos, partir de, a partir de esa lectura que usted siempre tiene, que le brinda la misma sociología, el análisis político, en este momento en nuestra región, la gente, la ciudadanía, la de a pie, la que consume el taxi, la que se sube al tranvía, la que está pendiente de sus problemas de seguridad, etcétera, ¿qué cree usted que estén pidiendo en alcaldía? ¿Una persona frontal, una persona rígida, una persona con carácter fuerte o tal vez una persona más amigable, más cercana, más afín a la ciudadanía, al pueblo, qué sé yo? ¿No? Por poner dos perfiles distintos. ¿Por dónde cree que se vayan? súper linda su pregunta, porque juntar las dos cosas sería lo perfecto. Ah, No, claro, no, claro, pero no hay. pero eso no existe. En todo caso, a la ciudadanía, si es que intentamos medir por ahí o en diálogos, a la ciudadanía le interesa gente que tenga capacidad de dirigir, es decir, que tenga personalidad, que tenga identidad, que tenga autoridad. No interesa a los que somos democráticos que esa autoridad se convierta en autoritarismo y en imposiciones,
sino que sea una autoridad democrática, pero que tenga la capacidad de tomar decisiones. Y esas decisiones lo más consultadas posible, ya sea en los propios consejos o mucho más deseable con la ciudadanía. Entonces, ese es el perfil que necesitamos. Pero yo he visto, Carolina, que el tema de la participación ciudadana cada vez se vuelve más un cliché y se vuelve más discurso que práctica. La participación ciudadana se vuelve una piedra en el zapato el rato de gobernar para los gobernantes, en la medida en que los gobiernos locales, incluso nacionales, se abren a la participación y les cae el tumulto, les cae la feria libre, por decirlo así. Y eso te lleva a niveles de ingobernabilidad. Una ingobernabilidad, voy a utilizar un término que seguramente no habrás escuchado, ingobernabilidad democrática. Entonces, ese es un lío. Ahora, la ciudadanía lo que busca es ese perfil, pero que resuelva los principales problemas que tenemos. Y si nos vamos a los principales problemas que tenemos, pues esto ya es reiterativo, la ciudadanía lo dice en toda entrevista, analistas, etcétera, es el tema económico en primer término, pero estos momentos, tú ya lo señalaste, pero no está la competencia exclusivamente ahí, tendríamos que ir a hacer alianzas para lograr lo que voy a señalar, es el tema de la seguridad. El tema de la seguridad este rato está metido en la sopa de cada uno y cada una de las personas que componemos la sociedad. Es un tema dolorosísimo que nunca antes hemos vivido y que el gobierno definitivamente no sabe cómo enfrentarlo. Si es que fuéramos más duros y más organizados en la sociedad, nosotros deberíamos ver cómo se ve a un gobierno local y se dice, a ver, ¿de quién es la competencia de seguridad? Perfecto, es del Estado. Por tanto, ya van 3, 4 años que ese problema no resuelve. Eso es causal de destitución, porque está faltando al cumplimiento de sus competencias, ¿verdad? Entonces, ese es un problema. Ahora, tenemos competencias concurrentes y necesitamos esa confluencia entre alcaldía, prefectura, instituciones del Estado, sociedad civil, cámaras de la producción, universidades, etcétera, para embarcarnos en una lucha radical contra la seguridad y contra más bien dicho, contra la inseguridad, que no solo es un problema de armar a los policías y de meter más policías en las calles, es un problema de inteligencia para detectar por dónde están, cómo se organizan, cuáles son las estructuras, por un lado, pero por otro lado también responder a las necesidades de la gente que al no poder satisfacer sus necesidades básicas de la familia, lo más fácil es entrar al mundo de la delincuencia. Es sumamente interesante su lectura, querido Patricio. Siempre el tiempo no alcanzará, ¿verdad?, para poder seguir tejiendo este relato sobre las necesidades más urgentes en nuestra ciudad y, por supuesto, sobre el contexto nacional. Más bien, muchísimas gracias a usted por haber aceptado esta invitación. Gracias, Carolina, por la invitación y siempre a las órdenes. Un abrazo. Lindas fiestas. Muy amable. Chao. Igualmente. Que pasen bien, ¿no? Ya, Hasta luego. luego.